Bienvenidos a nuestro espacio de análisis académico. Somos el grupo de estudiantes de doctorado de la Corte 8 de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador Vicerrectorado de la Investigación de Posgrado FEDUPEL. Es para nosotros un honor. Hoy hablaremos de una temática el cual está basada en tres ejes temáticos. El primero, análisis de la realidad social, aproximaciones metodológicas. Segundo, fundamentación teórica de la investigación cualitativa. Y el tercero es el papel de la teoría en la investigación cuantitativa. Por ello, queremos dar a conocer que este análisis de la realidad social es un abordaje metodológico desde el enfoque empírico-deductivo. Este enfoque cuantitativo implica una postura epistemológica clara y una fundamentación teórica sólida, elementos que otorgan una coherencia de validez en el conocimiento producido. Se basa en una lógica empírico-deductiva que parte de teorías previas, plantea previas hipótesis y las comprueba a través de la medición, la observación sistemática y el análisis estadístico. Precisamente esta lógica, influenciada por el positivismo lógico y en tiempos más recientes por el realismo crítico. Esto busca garantizar la objetividad que sea verificable y la apreciación en el estudio social al cual estemos haciendo nuestra investigación. Como señala Bunge y Croswell 2014, este enfoque lo que busca es verificar las hipótesis mediante los datos numéricos y hacerlos más explicativos y generalizados. La investigación cualitativa lo que facilita es que los objetivos sean reemplazados y recopilados en estudios, tanto la comparación de resultados y hallazgos de nuestras partes de las muestras representativas. Ahora bien, hablando qué es la cuantificación de la realidad social y sus métodos, podemos decir que cuantificar la realidad social siempre implica un proceso complejo de abstracción, de categorización y operaciones. Aquí se toman unas decisiones claves como es la selección de variables, las escalas de medición, como bien lo explica Adot y Collier 2001. También podemos decir que estos datos numéricos en las ciencias sociales son valiosos para el análisis, pero requieren de una interpretación cuidadosa, contextualizada, dentro de un marco teórico sólido, tomando en cuenta que la complejidad del fenómeno social al cual se está investigando, que entre otros métodos más comunes dentro del enfoque cuantitativo, Neumann 2014 destaca la estadística descriptiva, que nos ayuda a resumir y organizar los datos. También encontramos la estadística inferencial, que permite hacer generalizaciones sobre poblaciones y modelos. También allí podemos analizar que el análisis longitudinal es esencial para identificar los patrones complejos, relaciones casuales y cambios a lo largo del proceso del tiempo investigativo. Ahora vamos a hablar de la fundamentación teórica de la investigación cuantitativa. Allí podemos decir que estas corrientes convergen en la premisa de la realidad social. Puede ser observada, medida, explicada, con un alto grado de objetividad, de precisión y la posibilidad de dar una generalización como lo describe Croswell 2014. Podemos decir que el enfoque cuantitativo está sólidamente sustentado en las tradiciones epistemológicas. Entre ellas encontramos el empirismo, que es el que nos permite la importancia de la experiencia y la observación en la investigación cuantitativa, donde las hipótesis son probadas, son comprobadas empíricamente. Y como lo dice Hempel 1965, es un referente clave en la filosofía de la ciencia
que subraya una conexión. Ahora vamos a hablar de la objetividad, que esto es un principio central que permite, exigiendo una neutralidad en la investigación y minimizando sesgos a través de los métodos, de los protocolos estandarizados que ya tenemos, replicables, y como dice Popper 2002, hizo énfasis que la ciencia avanza al someter la hipótesis a prueba y que esto busca lo falso, lo cual es vital para la validez de los hallazgos. Ahora bien, vamos a hablar en qué consiste el racionalismo. Ese racionalismo está en su parte destacada en el uso de la lógica y el análisis sistemático para construir modelos matemáticos que expliquen de una manera mejor los fenómenos sociales, allí facilitando la identificación de los patrones, como lo señala Kerlir y Lee en el 2002. Hace que esto sea de una manera que estos fenómenos sociales estén identificados por estos patrones. Continuando con esta fundamentación, podemos decir que la casualidad y el determinismo asume que los eventos sociales obedezcan a causas identificables. ¿Por qué? Porque lo que me permite es predecir comportamientos a través de las técnicas estadísticas y para ello nos basamos en Sechich 1976. Ahora podemos decir que el reducismo es aquel que según permite o simplifica los fenómenos complejos en variables cuantificables, como sacrificando algunos casos las dimensiones subjetivas. Pero esto ¿a qué nos conlleva? A favorecer la precisión y la generalización. Para ello nos basamos mucho en la teoría de Sokal y Brimol 1999, donde dicen que esto es lo que hace que la parte de las dimensiones subjetivas sean cuantificables. Ahora nos vamos a ver la verificación y falsabilidad. ¿En qué consiste? Según Popper 2002, es el que nos permite que todo conocimiento científico debe poder ser puesto a prueba y refutado por la evidencia. Este principio nos subraya un carácter provisional de las teorías, las cuales depuran mediante evidencia empírica. O sea, todo esto parte de la evidencia empírica. Ahora le doy la palabra a mi compañero para continuar con el siguiente eje temático. Siguiendo la presentación, el papel de la teoría en la investigación cuantitativa, tenemos que la teoría en el enfoque cuantitativo desempeña un papel fundamental. No se trata de un simple accesorio, de un adorno. Según Babi, en el año 2010, la teoría entra en la investigación cuantitativa como un todo, desde la formulación del problema, pasando por la recolección de los datos, el análisis y su interpretación. Seguido, tenemos de tener en cuenta que la teoría en la investigación cuantitativa tiene unas hipótesis, el paso de formular las hipótesis, de medir las variables, de tener índices en esas variables. Según Kreuzer de 2014, la formulación de hipótesis se derivan de teorías previamente establecidas y permiten convertirlas en ideas generales o proposiciones comprobables, ¿cierto? Por ejemplo, citando a Becker en el año 1993 con la teoría del capital humano, el cual nos dice que postula él, Becker, dice que a mayor nivel educativo, mayores son las posibilidades de ingreso de las personas. Tienen ingresos más altos si tienen un nivel educativo mayor. Esta afirmación, convertida en hipótesis, puede ser verificada mediante la recolección y la interpretación y el análisis de los datos en, en datos cuantitativos, ¿cierto? Estamos hablando de esto.
También, no menos importante, la medición de las variables. Los conceptos teóricos deben traducirse en, operacionalizarlos, ¿cierto? Traducirlos al lenguaje de números, y con estos conceptos y con estos análisis podemos trabajar grandes temáticas en nuestra investigación, ya sea social, ya sea de democracia, ya sea cultural, ya sea algún elemento científico, los cuales requieren que tengamos algunos indicadores donde podamos ver el análisis en un punto derivado. Esto también hace referencia el autor Haddock y Collier en el año 2001, en el cual nos cita que la teoría cumple una función orientadora, ¿cierto? Pero que la medición y la interpretación y los índices de estas variables consisten en unos marcos conceptuales que están previamente definidos y los cuales los vamos a trabajar para dar unos resultados, unas conclusiones, unos derivados, o el ya el significado de nuestra investigación. Siguiendo esta teoría y esta formulación del enfoque cuantitativo puede tener algunas limitaciones, pero estas limitaciones no son que ella las ponga ahí, sino que son derivadas de hacer el proceso investigativo con este enfoque, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de generalizar, a veces también pone algunas restricciones, haciendo un reduccionismo de lo complejo en el tema social. Entonces tenemos que tener algunos criterios para que nuestra investigación no nos limite. Y en estos casos hay unos factores como el que les estaba hablando, de que reduzcamos lo complejo que es la sociedad y el estudio que estemos haciendo. Otra limitación en la cual podemos caer es que caigamos en el riesgo de rectificación, ¿cierto? ¿Qué es esto? Que volvamos lo abstracto en algo natural, en algo que lo podamos medir. Es decir, pasar de la complejidad social a traducir fenómenos de otra índole. Se puede correr el riesgo en perder dimensiones simbólicas, afectivas o subjetivas. Esto postulado por Sandelowski en el año 2000. Entonces tenemos el caer en la reducción de lo complejo, y también en posible llegar a la reificación, que sería pasar de la complejidad a unos fenómenos normales. Siguiendo con estos límites, con estos posibles anomalías en las cuales podemos caer en nuestro proceso de investigación, podemos tener una dependencia de algunas teorías dominantes, de unas teorías que tengan unos marcos hegemónicos, ¿cierto? Que sean dictatoriales. Entonces ahí nos puede limitar nuestra creatividad, nuestra imaginación, en el sentido que le estamos dando a nuestra investigación, ¿vale? Y también perdemos la sensibilidad de lo local, de lo que está ahí inmerso. Siguiendo al punto, podemos perder un poco de capacidad interpretativa en los contextos específicos. Y esto aún más para nuestros estudios, o en los casos de nosotros los docentes, que posiblemente trabajemos con nuestro contexto educativo, pues es muy importante, porque cada contexto, cada comunidad tiene sus particularidades, las cuales no las podemos encajar con otras, y tiene unos factores que no se pueden asemejar a otros, ¿sí? No podemos generalizarlas, ¿cierto? Esto fue un referente de los autores Guba y Lincoln en 1994, esta debilidad de interpretar contextos específicos. Siguiendo
Ya concluyendo, hacemos un adentramiento de esas limitaciones viendo desde la mirada reflexiva del enfoque cuantitativo. El enfoque puede ofrecer muchas herramientas valiosas, puede tener una configuración, un patrón, una raíz superpoderosa para hacer nuestro estudio y nuestro enfoque investigativo, pero tiene que tener algunas teorías ya circundantes, algunas hipótesis o otros conceptos investigativos los cuales nosotros debemos tener con mucha referencia para poder no caer en las consecuencias de estas limitaciones. Esto citado por Sampier, el autor mexicano, en el año 2014. También es útil, muy útil para pequeños estudios o para grandes estudios, ya que podemos cuantificar las variables y así de esta forma trabajar haciendo ya la estadística como tal. Esto nos lo dice King y Verba en el año 1994. De esta forma podemos concluir, ¿cierto?, que tenemos que tener nuestro enfoque de acuerdo a los patrones, mirar bien la observación, las causales, nuestra idea, pero no caer en las limitaciones de generalizar y establecer semejantes en las poblaciones o los estudios que estamos haciendo, ¿vale? Otra conclusión, y también muy importante, es lo que les hablaba de la enfoque que hablaba antes mi compañera en el reduccionismo. Hay que hacer un reduccionismo inteligente para no caer en esa limitación, porque nos puede simplificar algo bastante abstracto, bastante complejo, pero puede perder su dinámica, su esencia, y nos puede orientar hacia otra parte la cual no queremos enfocarnos. Es importante en el análisis estadístico no descuidar las dimensiones particulares, como lo subjetivo, ya si es una población estudiantil, la parte emocional, la parte cultural, la parte personal. Esto citado por Morin en el año 2007 y corroborado, enfatizado por Gress en 1973. Para ello, y ya terminando, es importante en no deshumanizar la investigación, porque al humanizarla estamos no perdiendo nuestro horizonte, ya siendo el estudio de nosotros en lo pedagógico, que es el poder de la enseñanza y los conceptos y el aprendizaje. Eso es lo que, como concluimos. Esto ha sido todo. Espero les haya servido, les haya sido muy específico. Y aquí tenemos algunas referencias de algunos autores como Boone en el año 2000 en su escrito de la investigación científica y de Babi en el año 2010 de la práctica social, en busca de la práctica social. Muchas gracias, que estén muy bien.